Buenos días a todos mis hermanos, les mando un abrazo bien fuerte. Quiero continuar con estas vitaminas de amor hoy miércoles 3 de marzo y quería hacer el tercer estudio que empezamos el lunes de cómo nosotros de alguna u otra forma volvemos a la esclavitud, volvemos de aquello a lo que el Señor nos ha rescatado. Quería leerles hoy una palabra para poder entender esta secuencia de estos tres estudios y la palabra está en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13 del libro de Colosenses. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Está hablando de que Dios nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo amado. Voy a leerlo otra vez. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Para poder entender un poquito esto en el ámbito espiritual, que es lo que hemos estado hablando estos 2 días y tercero con el día de hoy, es cuando nosotros creemos en Jesús, en la parte espiritual, nosotros somos trasladados de un reino al otro. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, el reino de Jesús. Todo esto sucede en lo espiritual. Nosotros no lo vemos, pero espiritualmente sucede. ¿Por qué les digo esto? Porque dicen las epístolas de Pedro que cuando Satanás fue arrojado del cielo, cuando fue arrojado con la tercera parte de los ángeles, fue arrojado a la tierra, es decir, donde nosotros estamos. Espiritualmente podemos no verlos, pero están aquí en medio de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente nosotros estamos viviendo en el patio de recreo de Satanás, por así decirlo. Compartimos esta tierra con él. Pero nosotros muchas veces no lo vemos. Pero la Biblia sí nos enseña que cuando nosotros creemos en Jesús, somos trasladados de ese reino de oscuridad a un reino de luz. Es más, hay un versículo que está aquí en 2 Corintios, que se los voy a leer, capítulo 4, versículo 6, dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto quiere decir, en palabras sencillas, que cuando nosotros somos trasladados de ese reino al reino de su Hijo amado, dentro de nosotros empieza a resplandecer luz, que es la luz de Jesús en nuestro corazón. Entonces empezamos a hacer luz. ¿Y qué pasa cuando tú prendes una luz en medio de un cuarto oscuro? Pues desde cualquier parte del cuarto esa luz se ve, esa luz brilla, ilumina todo lo que está a su alrededor. Eso venimos a hacer nosotros en medio de esta oscuridad realmente en el cual vivimos. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando confesamos que eres nuestro único Salvador y entregamos nuestro corazón, empieza a brotar luz de nuestro interior. Y de alguna otra forma, el enemigo empieza a ver esa luz que empieza a brotar en nuestro interior. Y su intención realmente es apagar esa luz para que deje de brillar. Él quiere que nosotros regresemos otra vez a donde estábamos. Entonces su intención es apagar la luz. Y el mensaje de hoy se enfoca básicamente en él, en cómo él trata de intentar apagar esa luz en nuestra vida. En el primer mensaje que vimos el lunes, veíamos que volvemos a la esclavitud por nuestros deseos, por los deseos que el mundo nos ofrece, por nuestra carnalidad, lo que nuestra carne anhela. Y Santiago dice que somos tentados de nuestra propia concupiscencia. O sea, quiere decir que Satanás, no interviene muchas veces en esa tentación, sino que nosotros somos tentados de nuestros propios deseos. Nuestros propios deseos son los que nos inducen muchas veces al pecado. Veíamos ayer que también volvíamos a esa esclavitud cuando le quitamos el primer lugar a Dios. La Biblia también decía, que lo leíamos ayer, que le servimos que somos esclavos de aquellos a los que le servimos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quito a Dios del primer lugar y pongo mi trabajo o pongo una persona que yo amo, quiere decir que yo soy esclavo de esa persona a la cual le estoy sirviendo o de ese trabajo al cual le estoy sirviendo. Pero si yo pongo a Dios en primer lugar, soy esclavo de Dios. Quiere decir que le estoy sirviendo a Dios. Entonces vemos que ahí no interviene Él. Pero en este tercer estudio de hoy sí interviene Él.
¿Qué quiere decir eso? Que él empieza a intentar apagar esa luz. Siempre he dicho que no hay peor creyente, por así decirlo, que el que está desenfocado. Y estas cosas que de alguna u otra forma les voy a poder contar hoy son cosas que a mí me han pasado, son mi testimonio, ha sido mi caminar en el Señor y que de alguna u otra forma nos sirven para orientar nuestra vida, para ayudarnos en ese caminar, para que no tropecemos con la misma piedra nuevamente. Porque Él quiere apagar esa luz, Él quiere que esa luz deje de brillar en la oscuridad. Y por eso dice la palabra que Él anda como león rugiente, viendo ahí, Él anda como esa águila cazando una presa, viendo a ver cómo la captura. Y lo más fácil para Él es entretenernos, es desviar nuestros ojos, desviar nuestra mirada del propósito de Dios para nuestra vida. Cuando una persona, un creyente, está desenfocado, Él está feliz. ¿Por qué? Porque lo tiene entretenido con algo en lo cual Él no se da cuenta en lo que está entretenido, pero está desenfocado de lo que Dios quiere para Él. Apartó sus ojos de Dios para enfocarlos en algo que es una distracción. Entonces, Él no te va a poner muchas veces cosas para que tú caigas en pecados grandes, por así decirlo, como podemos verlo, sino en distracciones. Y esas distracciones nos ocurren a diario en nuestra vida. Por ponerles un ejemplo sencillo, tú te tomaste la determinación de orar, es decir, voy a orar de 5 a 6 de la mañana. Y resulta que cuando tú tomas esa determinación de orar, entonces posiblemente en tu trabajo te vayan a poner más trabajo y vayas a llegar más tarde a tu casa, vayas a llegar más cansado a tu casa y te va a costar levantarte a las 5 de la mañana. O posiblemente llegas a tu casa esa noche y encuentres miles de cosas por hacer, te toque ponerte a hacer un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que ya te acuestas tarde y ya te dificulta levantarte a las 5 de la mañana. Entonces empiezan una serie de situaciones en nuestra vida que nos entretienen, nos apartan de esa determinación que ya tú tomaste. Por ponerles un ejemplo, en mi vida yo tomé la determinación de tal hora de la mañana a tal hora de la mañana es un tiempo de oración, es un tiempo de estudio de la palabra, es un tiempo de meditación, es un tiempo de poder hacer estos mensajes para edificar a otras personas. Y a mi vida llegan muchas tentaciones de trabajo, muchas tentaciones de oferta, de muchas cosas que me quieren desviar, me quieren sacar de ese propósito, de esa determinación para distraerme, para desenfocarme de lo que realmente Dios quiere para mí. Entonces así empezamos a vivir una serie de situaciones en nuestra vida que nos desenfocan y nos entretienen. Y para Él es una felicidad desenfocarnos y mantenernos entretenidos con algo. Es más, a Él no le cuesta, si tú tomaste la determinación de servirle al Señor o de estudiar la palabra en la noche o de reunirte con tu familia en la noche entretenerte, darte un negocio nuevo para que tú te entretengas y le quites el tiempo que habías determinado para tu familia, para el Señor, lo quites, te pone a que pertenezcas a un grupo nuevo y entonces te nombran algo dentro de ese grupo, entonces ya ese grupo te va a quitar el tiempo que tú habías determinado para dárselo al Señor. Si tú determinaste en la noche que te vas a reunir todas las noches a orar con tu familia, a leer la palabra, entonces antes de leer la palabra empiezan los problemas, empiezan las peleas, empiezan las discusiones. ¿Y qué te hace? Que te desmotivan para que tú dejes de hacer eso que te determinaste a hacer para Dios. Entonces, esas tentaciones que Él nos pone son para desviarnos, para mantenernos entretenidos con otras cosas y desviarnos del propósito de Dios. Cuando tú tomas una determinación para Dios, Él se va a encargar por todos los medios de desenfocarte, de desviarte, de apartarte de esa determinación que tú tuviste para servirle o para hacer algo para Dios. Ese es su trabajo principal. Por eso Él anda al acecho viendo a ver quién está brillando, qué luz está brillando, a ver cómo la puede apagar, de qué forma Él puede apagar esa luz para que tú te enfríes, para que tú te seques, para que tú dejes de tener intimidad con Dios. Ese es su propósito principal, desviarte, mantenerte entretenido de lo que Dios quiere para ti. ¿Cuántas veces tú has tomado una determinación de hacer algo para Dios y no lo terminaste haciendo? Sencillamente, ¿por qué? Porque le diste prioridad a otra cosa, porque te salió algo mejor, te entretuviste en un negocio, te entretuviste en una reunión
En fin, podemos encontrar miles de excusas, pero si tú te sientas un ratico y piensas, ¿qué fue lo que pasó que yo no pude hacer eso que me había propuesto para el Señor? Te vas a dar cuenta que te entretuviste en algo más. Que ese tiempo que tú habías dicho que lo ibas a sacar para el Señor, Él puso miles de distracciones para que tú no lo hicieras. Y al final, posiblemente de una semana o 10 días, tú desististe de ese propósito. Esa es su mayor meta, mantenernos entretenidos, distraídos en algo que realmente no es el propósito de Dios para tu vida. Entonces, yo los invito hoy, mis hermanos, a que meditemos un poco en esto y que, como decía en un mensaje anterior, tengas la determinación y la voluntad de que cuando tomes la decisión de hacer algo para Dios seas constante. Él va a tratar de impedir, Él va a tratar de ponerte miles de distracciones para que tú no termines haciendo lo que te dispusiste a hacer para el Señor. Si es sacar un tiempo de oración, si es sacar un tiempo de lectura, si es sacar un tiempo con tu familia en oración, si es servirle al Señor en algo, Él va a hacer todo lo posible para que tú no hagas eso. ¿Por qué? Porque te quiere mantener entretenido. Entonces yo los invito hoy a que reflexionemos un poquito en esta palabra. Si te gustó el mensaje, por favor compártelo para que sea de edificación para muchas otras personas y podamos entender de alguna otra forma cómo obra el enemigo, cómo quiere él apagar esa luz en nuestra vida, esa luz que ha empezado a brillar en nuestro interior. No dejes apagar esa luz, no dejes que te enfríes, no dejes que las circunstancias que te rodean te enfríen y te sequen en ese propósito que Dios tiene para ti. Que el Señor me los continúe bendiciendo, mis hermanos.